El predicador presenta texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas, hoy verso 24. Bendiciones, esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol. Bueno, entramos en la recta final de este estudio de esta maravillosa epístola y nos hemos dado cuenta de que hay una cantidad de cosas esperando a ser descubiertas y otras muchas se quedaron allí esperando por aquellos que se aventurarán en ir a buscarlas. Pero bueno, nosotros hemos entrado de lleno en este texto número 24 a una doxología o forma de alabanza hacia Dios por parte del apóstol, el apóstol Judas, aquel siervo de Jesucristo. Recuerde que en el texto número 22, Judas nos dio la tarea de convencer a los que dudan que según el apóstol solo eran unos pocos. Parece ser que a quienes Judas les escribió como que tuvieron éxito con él. El texto 23 empieza diciendo, y aquel que es poderoso. Es pues esta la primera vez que Judas hace uso de esta palabra, poderoso, aunque se registra a lo largo de la Biblia un total de 110 veces, 77 en el Antiguo Testamento y 33 en el Nuevo. Y es indiscutible saber que se está refiriendo a Jesús. Él, después de haber caminado con él, lo pudo corroborar, que este Jesús es poderoso. Usted y yo sabemos que es poderoso. Amén. De hecho, en los primeros 8 textos del Apocalipsis, al apóstol Juan se le va a revelar esta verdad de una forma increíble. Vayamos a Apocalipsis 1:8 y dice así: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, escúchelo, el todopoderoso. Amén. Pero Judas nos especifica en qué es poderoso este Jesús. Mírelo, en guardarnos sin caída. Dicho de otra forma o en otras palabras, Él hará que permanezcamos firmes, tú y yo. Espectacular, ¿cierto? Entonces viene a nuestra mente la imagen de un atleta, de un alguien que corre, que compite, cuyo propósito es llegar a la meta que se le ha fijado. Entonces el apóstol Pablo así lo dijo en 1 Corintios capítulo 9, versos 24 y 26 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, dice el apóstol. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, dice el apóstol en el verso 25. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. ¿Lo escuchó? Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. A lo que dice el verso 26. Así que yo de esta manera corro. Eso es la vida espiritual. Es una carrera hacia la eternidad. En un estadio llamado mundo, competimos con unos rivales fuertes, muy fuertes diría. Ellos, nuestros rivales, aseguran alcanzarnos. Escuche bien, su propósito no es llegar primero que nosotros. Su propósito es que no lleguemos a la meta, ni tú ni yo. Pudiésemos decir, juntamente con el apóstol, que esos 3 enemigos serían la carne, el mundo y el diablo. Recordemos, Él nos puede guardar sin caída, sea Jesús, y en ello pone y usa todo su poder. El poder del cielo es usado por el dueño de ese poder para guardarnos. Aleluya, ¿no le parece muy agradable esto? Pero como en todo Dios lleva consigo un propósito, Judas nos revela
el para qué nos guardan. No nos guardan por guardarnos, no nos guardan por perder el tiempo, nos guardan porque hay un propósito en guardarnos. Mira el propósito y presentarnos sin mancha delante de qué, de su gloria. ¿Con qué? Con gran alegría. Esta es la finalidad de guardarnos sin caída. Los cristianos somos enfáticos en decirlo, en gritarlo. Un apóstol lo dejó escrito de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17 dice la palabra de Dios: después nosotros, los que aún quedemos vivos, seremos que arrebatados junto con ellos entre nubes, y saldremos por los aires al encuentro del Señor. De este modo viviremos siempre ¿con quién? Con el Señor. ¿Quién dijo que los creyentes tienen un lugar asegurado en los cielos? Fue quien vino a buscarnos y nos redimió con su sangre. Fue Él el que nos buscó, el que nos redimió con su sangre, el que nos compró con ella. Fue Él quien dijo, Juan capítulo 14 verso 3, y si me fuere, esto lo dijo Jesús, evento que fue registrado por moradores de dos mundos, el espiritual y el físico, o sea, ángeles y discípulos. Y os prepararé un lugar. Esto nos habla de una actividad en aquel lugar en donde fue recibido aquel que se fue. Y usted y yo sabemos a dónde se fue. Los ángeles dijeron: ese que ha sido tomado de vosotros, así como lo habéis visto ir, ese fue Jesús. Así le veréis venir. Y Juan dice: vendré otra vez. Evento que cada día está más cercano, cuya certeza es única y verdadera. Y os tomaré a mí mismo, continúa diciendo el texto. Esto, más que un acontecimiento, es una promesa dada por aquel que resucitó. Amén. Para que donde yo estoy, creo que esta es una de las declaraciones más maravillosas de la palabra, ya que ella habla de omnipresencia, de aquel que es Dios hecho carne. Vosotros también estéis, esto lo dijo Jesús. Según esta afirmación, los lugares celestiales algún día serán llenos de aquellos que pusimos nuestra fe en ese llamado Jesús. Pero no solo lo dijo, sino que se comprometió a ponernos delante de su misma gloria. No solo sin caída, sino también sin mancha. Y para ello entonces Él dejó, para que esos que creen en Él, para aquellos que creen en Él, un medio que les garantiza que eso sea posible, sea su sangre. Recuerde que Juan dice que la sangre de Jesucristo nos limpia. Juan, primera epístola del apóstol Juan 1:7, pero si andamos en luz, usted y yo andamos en luz. Como Él está en luz, andamos en Jesucristo. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, escúchelo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la funcionalidad de esa sangre, limpiarnos de todo pecado. Permítame decir aquí unas sencillas palabras. Gracias, Señor Jesús, por derramar tu sangre para mí y por mí. Amén. Porque su sangre me limpia de todo pecado. Aquí lo que me llama a mí la atención es que ese sentimiento de alegría se va a ver justo en aquel que nos llevó hasta su misma gloria. Según Judas, cuando ello acontezca, el rostro de Jesús se verá inundado de una gran alegría. Creo yo que en ese momento, lo dicho por el profeta Isaías, esto aparecía en Isaías capítulo 53 verso 11, leo en la versión Reina Valera del 60, y dice así: y verá el fruto de la aflicción de su alma. En ese momento será en el cual el mismo, el que se sacrificó por nosotros, verá el fruto de aquel día que fue afligido hasta la muerte, y muerte de cruz. Maravilloso. Termina el texto diciendo: ¿y quedará qué? Quedará satisfecho. Satisfacción que se convierte en alegría al verlos delante de su misma gloria. Y aunque el texto no lo dice,
pero hay otros aparte de él. Que ese momento una gran alegría llenará sus vidas, aquellos que son presentados ante esa sublime gloria. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto pasó allá en el Calvario. Ese justo, ese siervo justo, justificó a muchos y llevó nuestras iniquidades con un propósito: presentarnos delante de su gloria algún día. Judas 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, sin caída y sin mancha, delante de su gloria con gran alegría. Gloria a Dios. Bueno, hermano, entramos en la recta final de este estudio de esta maravillosa epístola y nos hemos dado cuenta que había una cantidad de cosas esperando a ser descubiertas y otras muchas se quedaron allí esperando por aquellos que se aventurarán en ir a buscar. Amén. Bueno, doy gracias a Dios porque nos ha concedido la oportunidad de estudiar este libro maravilloso. Nos queda faltando solamente un texto de la palabra de Dios. Y en este último texto, el apóstol Judas nos va a revelar algo maravilloso. Espero que se quede con nosotros para el final de este estudio, de esto que se llama texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Bendiciones. Entre los años 65 al 70 después de Cristo, un apóstol llamado Judas se dio a la tarea de escribir una carta o epístola para los amados y guardados en Cristo Jesús. Esta carta, corta por cierto, cuenta con 25 versos, pero su contenido es riquísimo. Nosotros la estudiaremos texto por texto. Acompáñanos en esta maravillosa aventura a través de la eterna palabra de Dios. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Por favor, considera apoyarnos con tus oraciones y compartiendo este contenido a otros, ayudándonos a ser de bendición. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas.